Bienvenidos una semana más a tu informativo de noticias Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022 y estos son nuestros titulares. El Papa ha intervenido Cáritas Internacional y ha destituido a toda su junta directiva, incluido al cardenal Tagle, su presidente. El Vaticano ha publicado la intervención del cardenal Ladaria, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en la reunión con los obispos alemanes. También ha sido publicada la intervención del prefecto del Dicasterio para los Obispos, cardenal Ouellet, en la reunión con la Conferencia Episcopal Alemana. El Vaticano ha protestado por primera vez ante lo que considera un incumplimiento por parte de China de los acuerdos firmados con la Santa Sede. El fiscal del juicio contra el cardenal Becciu, que se desarrolla en el Vaticano, ha acusado al cardenal de asociación ilícita con el objetivo de delinquir. Tras el informe sobre la gestión de Cáritas Internacional, el Papa decidió intervenirla y ha cesado a toda la junta directiva, incluido el presidente, el cardenal Tagle. Una nueva institución eclesial ha sido intervenida. A través de un decreto del Papa Francisco, Cáritas Internacional tendrá una administración temporal, tras descubrirse errores de gestión por parte del actual equipo directivo, cuyo presidente era el cardenal Tagle. Según el Vaticano, para lograr el objetivo propuesto, parece necesario revisar el actual marco reglamentario para hacerlo más adecuado a las funciones estatutarias de la organización, así como prepararlo para las elecciones que se celebrarán durante la próxima Asamblea General, en la cual será elegido un nuevo equipo directivo. El pontífice ha designado como comisario extraordinario a un laico muy próximo a los jesuitas, Francesco Pinelli. Estará asistido por María Amparo Alonso, actualmente directora de Incidencias de Cáritas, y por el padre Manuel Morullao, jesuita. Mientras dure este periodo de reorganización, el Papa ha decidido el cese de los actuales roles directivos. Esta medida se produce después de una investigación iniciada a principios de este año. Según el informe, no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se observaron deficiencias en los procedimientos de gestión que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal. El Vaticano ha publicado el contenido de la intervención del cardenal Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe, en el diálogo que tuvieron con los obispos alemanes. En su discurso de unas 2000 palabras, titulado Parte de un cuerpo más grande, el cardenal Ladaria identificó 5 preocupaciones principales sobre el camino sinodal alemán. La primera era que los documentos del mismo no formaban un conjunto coherente y debían resumirse en un documento final. En segundo lugar, dijo, los textos parecían presentar a la Iglesia desde el principio como una organización estructuralmente abusiva, que debe ser puesta bajo el control de los supervisores lo antes posible. En este sentido, el mayor peligro de muchas propuestas operativas de los textos de la vía sinodal es que se pierda uno de los logros más importantes del Concilio Vaticano II, a saber, la clara enseñanza de la misión de los obispos y, por tanto, de la Iglesia local, comentó. En tercer lugar, el cardenal Ladaria dijo que los textos sugerían que hay que cambiarlo todo, en lo que respecta a la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad, especialmente la expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica de 1962. En cuarto lugar, el cardenal Ladaria argumentó que los textos no hacían justicia a la enseñanza de la Iglesia de que la ordenación sacerdotal está reservada a los hombres, sugiriendo de forma reductiva que la dignidad fundamental de las mujeres no se respeta en la Iglesia católica porque no tienen acceso a la ordenación sacerdotal. En quinto lugar, dijo que los textos sinodales pasaban por alto un precepto del Vaticano II,
según el cual, para mantener siempre íntegro y vivo el Evangelio dentro de la Iglesia, los apóstoles dejaron a los obispos como sus sucesores, entregándoles la autoridad de enseñar en su propio lugar. El cardenal dejó claro que no es posible equiparar esta tarea delicada y decisiva en la vida de la Iglesia católica con otros oficios en la Iglesia, como los de los teólogos y los expertos en otras disciplinas. Al igual que se ha hecho con la intervención del cardenal Ladaria ante los obispos alemanes, el Vaticano ha publicado el discurso pronunciado por el cardenal Ouellet. En su intervención, de aproximadamente 1500 palabras, el cardenal Ouellet, prefecto del dicasterio para los obispos, afirmó que las propuestas sinodales planteaban serias dificultades desde el punto de vista antropológico, pastoral y eclesiológico, refiriéndose a las críticas de que podrían conducir al cisma. El cardenal canadiense dijo que entendía que los obispos alemanes no buscaban una ruptura con la Iglesia universal, sino que hacían concesiones bajo una presión cultural y mediática muy fuerte, pero indicó: llama la atención que la agenda de un grupo limitado de teólogos se haya convertido en la propuesta mayoritaria del episcopado alemán: abolición del celibato obligatorio, ordenación de hombres casados, acceso de las mujeres al ministerio ordenado, revalorización moral de la homosexualidad, limitación estructural y funcional del poder jerárquico, reflexiones sobre la sexualidad inspiradas en la teoría de género, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Y a dónde hemos ido a parar?, se preguntan asombrados muchos creyentes y observadores. Es difícil evitar la impresión de que se ha aprovechado el gravísimo asunto de los casos de abusos para impulsar otras ideas no directamente relacionadas con él. Ouellet añadió que la vía sinodal parecía buscar la transformación de la Iglesia, y no solo innovaciones pastorales en el campo moral o dogmático, argumentando que esto daña la comunión de la Iglesia porque siembra la duda y la confusión en el pueblo de Dios. El cardenal acusó a los organizadores de la vía sinodal alemana de restar importancia a la carta del Papa Francisco a los católicos alemanes de 2019, en la que reflexionaba sobre los principios de una auténtica reforma. Después surgieron tensiones crecientes con el magisterio oficial a medida que el trabajo avanzaba, lo que llevó a propuestas que contradicen abiertamente la enseñanza afirmada por todos los papas desde el Vaticano II, dijo Ouellet, destacando el llamado a la ordenación de mujeres. Ouellet hizo un llamamiento para que el sínodo alemán se suspenda y siga una revisión fundamental en una fecha posterior a la luz del resultado del proceso sinodal global. Esta petición fue rechazada por los alemanes. El motivo de esta moratoria es la preocupación por la unidad de la Iglesia, que se basa en la unidad de los obispos en comunión y obediencia a Pedro. El respaldo a esta controvertida propuesta por parte de un episcopado en dificultades sembraría aún más dudas y confusión en el pueblo de Dios. El Vaticano ha protestado por primera vez ante el gobierno chino, acusándole de no respetar los acuerdos firmados entre ambas instituciones. El acuerdo discreto entre el Vaticano y el gobierno comunista chino, recientemente renovado, ha recibido la primera denuncia pública por parte del Vaticano. El gobierno chino ha investido un nuevo obispo auxiliar en una diócesis que ni siquiera está reconocida por la Santa Sede, y por lo tanto el obispo no ha recibido el visto bueno del Papa. Los hechos son tan públicos que en este caso no es posible camuflarlos, aunque no se conozcan los detalles del acuerdo. Sorpresa y pesar por parte de la Santa Sede al conocer la noticia de la ceremonia de investidura que tuvo lugar el 24 de noviembre en Nanshan de Monseñor John Peng Weishao, obispo de Yuyuan, como obispo auxiliar de Jiangxi, diócesis no reconocida por Roma. Con una nota en el boletino, el Vaticano espera que no se vuelva a repetir y que los chinos se dignen a dar explicaciones. Además, el reconocimiento civil del obispo Peng habría sido precedido por una larga y fuerte presión de las autoridades locales. El acuerdo provisional se firmó por los representantes de la Santa Sede y de la República Popular China el 22 de septiembre de 2018. El acuerdo preveía un periodo de aplicación an experimentum de 2 años. En octubre de 2020, la validez del acuerdo se prorrogó otros 2 años. El 22 de octubre de este año se renovó el acuerdo.
Una nueva acusación ya ha sido añadida a las que ya pesan contra el cardenal Becciu, la de asociación con el objetivo de delinquir. El cardenal Becciu está siendo investigado por supuesta asociación ilícita en el Vaticano, según informó el fiscal de la Santa Sede, Alessandro Didi, durante la audiencia del juicio por malversación en el que está imputado. Becciu está siendo juzgado en el Vaticano por las irregularidades en la gestión de los fondos de la Secretaría de Estado, de la que fue número 2 entre 2011 y 2018, como el caso de la compraventa que terminó en estafa de un edificio en el centro de Londres. Sin embargo, durante la 37ª audiencia, el jueves, el fiscal reconoció que en otra trama del proceso, el purpurado italiano estaba siendo investigado con otras 3 personas del delito de asociación ilícita. Para ello, el Vaticano emitió una rogatoria para que el Tribunal de la ciudad italiana de Sassari facilitara documentación sobre una investigación de la cooperativa Spes de Ozieri, guiada por Antonio Becciu, hermano del purpurado. Entre la documentación recibida por el Vaticano hay anotaciones de la Guardia de Finanza, Policía Fiscal, de la ciudad Oristano, y una serie de conversaciones por chat sacadas de los teléfonos de una sobrina de Becciu, María Luisa Zambrano, y el hermano de este. Asimismo, ha aparecido un hecho inquietante. Según el fiscal, la grabación de una llamada telefónica entre el cardenal y el Papa el 24 de julio de 2021, 3 días antes de la apertura del juicio por malversación, la conversación solo pudo ser escuchada por los jueces y abogados de las partes, pero según el fiscal se escucha a Becciu decirle al Papa: «Usted ya me ha condenado, es inútil que se haga el proceso». Después, en esta conversación, el cardenal Becciu pedía al pontífice que dijera que le había autorizado a hacer pagos de varios cientos de miles de euros a una empresa intermediadora en Londres para la liberación de misioneros secuestrados en África. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre la pretensión de los obispos alemanes de seguir siendo católicos, pero a su manera. Cuando hace unos días oí al presidente de los obispos alemanes, Monseñor Banting, hacer un resumen de su visita ad limina al Vaticano después de aquel cordial pero serio enfrentamiento que tuvieron con los cardenales Ladaria y Ouellet, cuando le oí decir que ellos no querían el cisma, sino que ellos querían seguir siendo católicos, pero a su manera. Me acordé de la vieja canción de Vicente Fernández, A mi manera. A su manera. Quizá la canción tenía algo de profético cuando decía el final se acerca ya. O quizá representaba lo que está en el fondo de la cuestión, la relación con Cristo de esos católicos alemanes pre-cismáticos. La canción dice: jamás viví un amor que para mí fuera importante. Quizá esa es la cuestión en realidad. ¿Se puede ser católico a mi manera o a nuestra manera? ¿Eso es posible? Benedicto XVI, hace ya muchos años, cuando era todavía prefecto de Doctrina de la Fe, definió ese estilo de catolicismo como la religión del supermercado. Tú vas con el carrito de la compra por el supermercado, hay en un stand distintos tipos de detergentes, coges el que más te gusta, el más barato, que te conviene, lo pones en el carro. Después pasas a otra sección, hay arroz, o hay aceite, o hay verduras, y vas eligiendo lo que tú quieres, lo pones en el carrito. Incluso, antes de llegar a la caja a pagar, puedes cambiar de opinión y decir, bueno, esto lo he visto más barato, o en realidad no me conviene y lo dejo. El supermercado. Llegas a la caja a pagar, te pones en la fila y la persona que tienes delante o la que va detrás lleva en su carrito unos productos completamente distintos o alguno quizá igual. Esa es la religión del supermercado. La religión del supermercado consiste en decir: yo creo en esto y tú crees en lo que quieras. Yo creo que Jesucristo es un gran hombre y que sus enseñanzas pueden ser cambiadas.
Y otro dirá, no, Jesucristo es Dios y por eso sus enseñanzas son intocables. La religión del supermercado dice, por ejemplo, que para mí la liturgia tiene que ser creativa, mientras que otro dirá, no, para mí la liturgia tiene que ser fiel. La religión del supermercado dice, por ejemplo, que no hay problema en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, mientras que otros dirán, no, la fidelidad es un valor que hay que mantener. Para la religión del supermercado, unos dirán, bueno, no hay nada después de la muerte, y otros dirán, yo creo en la vida eterna. Para la religión del supermercado, unos dirán, no hay presencia real de Jesús en la Eucaristía, eso es simplemente un símbolo. Y otros dirán, el Señor está ahí, presente, realmente presente en cuerpo y alma, humanidad y divinidad. La religión del supermercado es el relativismo, el triunfo del relativismo. Y eso, y no otra cosa, es lo que quieren los obispos alemanes. Yo quiero ser católico a mi manera. Pero es que además el relativismo también lo denunció con esa profundísima sabiduría que tiene el Papa Benedicto. La religión del relativismo, el relativismo en sí, deriva rápidamente, de forma inevitable, en dictadura del relativismo. El que empieza pidiendo respeto para sus propias teorías termina por convertirse en un dictador que no respeta que el otro disienta y que el otro diga lo que tú estás haciendo está mal hecho. Ahí tenemos el ejemplo de Alemania, cuando después de la primera reacción de un pequeño grupo de obispos que representaban un tercio de los obispos presentes, que negaron, rechazaron que la moral sexual tuviera que hacerse completamente distinta, después de eso obligaron en las siguientes votaciones a los obispos a votar a mano alzada para que cada uno se retratara y poder después acosarles y perseguirles en sus propias diócesis. Dictadura del relativismo, hasta el punto de que algunos obispos decidieron abandonar la asamblea sinodal porque se daban cuenta de lo manipulada que estaba. La religión del relativismo, la iglesia del relativismo, que si fuéramos coherentes, habría que decir que no solamente se puede aplicar a Alemania. En Alemania dirán una cosa y en otro país dirán otra. En Alemania creerán en una cosa y en otro país en otra. En Alemania tendrán una moral sexual y en otro país en otra. Y continuando con el argumento hasta el final, hay que aplicarlo a cada persona. Unos dirán que les parece muy bien abortar. ¿Por qué no? Si cada uno se hace la religión a su manera. Otros dirán que les parece muy bien la eutanasia, otros dirán que les parece muy bien las relaciones homosexuales o las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, pero también habrá quien diga que son muy buenos católicos y son miembros de la mafia, por ejemplo, o violadores o pederastas. Cuando uno se hace la religión a su manera, tiene que aceptar que otro haga también la religión a su manera. A eso vamos. Pero volviendo a la vieja canción de Vicente Fernández, quizá la cuestión esté en que nunca hubo un amor que le importara de verdad. Eso, bueno, para un bohemio o individualista no sé si estará bien, aunque mucha gente se identifica con ese tipo de pensamiento y de sentimiento. Para un católico eso es imposible. Y ahí está el quid, el centro, el problema. Nunca hubo un amor que fuera suficientemente importante como para dar la vida por él. San Agustín, después de su conversión, cuando se da cuenta de quién es Dios y de quién es Él, cuando haya ese tesoro antiguo y nuevo que estaba dentro de su interior y que él no lo había encontrado porque lo buscaba fuera, dice, explicando lo que siente por Cristo, dice, aquel que ha tenido alguna vez un amor, aquel que alguna vez ha amado, seguro que me entiende. ¿No será ese el problema? ¿Que nunca han amado? ¿Que nunca han amado al menos a Cristo?
Porque cuando uno ama al Señor, no quiere amarle a su manera, sino que quiere amarle como Cristo quiere ser amado. Cuando uno ama al Señor, no busca retorcer el argumento para hacer lo que te piden tus instintos con la conciencia tranquila, porque al fondo es de eso de lo que se trata. Cuando uno ama al Señor, quiere dar el máximo y no regatea los mínimos. Cuando uno ama al Señor, quiere amarle de tal forma que el Señor se sienta feliz con el amor que se le da y no amarle de tal manera que el mundo se sienta feliz con el seguimiento de Cristo. Hay solo una manera perfecta de amar al Señor, la manera de la Virgen. Yo quiero tener esa manera, la manera perfecta, santa, humilde de María. Ella sí pudo decir que amaba a Dios a su manera, porque su manera era la de la Inmaculada, era la de aquella que se había proclamado sierva del Señor y que no quería hacer otra cosa más que su divina voluntad. Todo lo demás, amar, seguir, ser católico a mi manera, no es más que una trampa del demonio en la que muchos entran sin darse cuenta de que ellos mismos, al hacerlo, se ponen fuera de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más importantes de la Iglesia. Pero si tú quieres estar informado de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.